Bien, ahora sí podemos comenzar. Bien, queridos estimados, bien ponderados alumnos, hoy día haremos una síntesis en esta clase de Teología de la Trinidad, ya es Teología 01 y a partir de hoy cambia el título porque hoy día haremos un repaso de todo lo que hemos visto. Al final de esta clase usted tendrá el link, le dejaré el link para que puedan hacer el test sobre esta unidad, sobre la Trinidad. El test tiene simple 5 interrogantes. Usted le responde con lo que usted sabe. No se, aquí no pido doctorados todavía, ¿ya? Todavía. En licenciatura ahí va a haber machaque, pero ahora nos estamos formando, ¿ya? Entonces, la teología, hemos visto la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos hemos dado cuenta que la Santísima Trinidad es un dogma central del cristianismo. ¿Se es trinitario o no se es cristiano? A ese nivel. Nuestra concepción de Dios es una concepción particular de la revelación cristiana. Usted no la va a encontrar en ninguna otra religión, aunque hayan algunos ateos que muy mal informados, porque generalmente los ateos y las sectas no estudian la teología, no hacen un trabajo honesto. Hacer un trabajo honesto significa como lo hacían los apologistas. Los apologistas y el apóstol Pablo estudiaban a sus contendores para poder entenderlos de buena fe, entenderlos, entender sus fuentes, para luego poder dar una crítica y una apología. La Santísima Trinidad, como lo había dicho y lo repito, es un dogma central del cristianismo, ¿ya? Y este dogma se formuló, como hemos visto, por un proceso histórico bastante largo, unos 600 años por lo bajo, para poder cristalizarse, afinarse y reflexionarse con la mesura que corresponde. Esto nos debería hacer pensar que los procesos de la teología, los procesos de la revelación son largos. Desde los primeros siglos, la fe cristiana ha sostenido la existencia de un solo Dios, el monoteísmo. Pero este Dios, ¿cierto? Tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la evolución de esta doctrina se desarrolló primero en las Sagradas Escrituras. Recordemos que la iglesia primitiva, en la época apostólica y luego la época ya de los apologistas, solamente contenía, mayoritariamente tenía el Antiguo Testamento, leído desde la Septuaginta principalmente, que es la versión griega del Antiguo Testamento, una versión muy especial, y ya estaban recopilando los textos de lo que posteriormente vendría a conformarse los Evangelios y el Nuevo Testamento con las cartas y todo el resto del corpus del neotestamentario. Eh, y esta doctrina fue evolucionando en la medida que ustedes, como hemos visto, fue evolucionando en la medida, en el fragor de la batalla, en el fragor del enfrentamiento contra las herejías gnósticas, contra la persecución, contra los ataques de adentro, de afuera también. Y esta fue evolucionando también mediante los escritos patrísticos, los concilios ecuménicos, Nicea, ¿cierto? El concilio niceno constantinopolitano que terminó creando un credo del mismo nombre, niceno constantinopolitano. Y finalmente el desarrollo mayor, del cual ya no se le añadirá más materia, termina culminando con el pensamiento de Agustín de Hipona. Justo González afirma respecto a la teología trinitaria que este no fue producto de una especulación filosófica. Y esto, por favor, hay que tenerlo claro como parte de la apología en contra de los herejes actuales, en contra de las sectas. Nunca se pensó como una especulación filosófica, sino que fue el resultado de la necesidad de dar cuenta de la experiencia cristiana de Dios. Es decir, básicamente hacer la tarea, dar cuenta de lo que se cree. Y de eso se trata la teología. Dar cuenta con razones que puedan ser entendidas por todos, por la mayoría de las personas posibles, sobre lo que se cree desde el cristianismo.
Aunque la Trinidad no aparece explícitamente en las Escrituras, esto ya lo hemos visto, en el Nuevo Testamento se ofrecen indicios claros, es decir, está en las Escrituras, pero no se formula de manera sistemática. Hay que diferenciar que la teología sistemática viene a sistematizar los textos y armonizarlos, a unirlos en temas. Y la teología bíblica tiene otra línea porque la teología bíblica se expone en la medida que los autores la van exponiendo, como Pablo. Si se dan cuenta, ustedes leen el libro de Romanos y Pablo en la argumentación de Romanos de repente toma un tema, luego pasa a otro tema, luego lo retoma y así va desarrollando su argumentación. La teología bíblica no es sistemática necesariamente y no tiene por qué serlo, ¿ya? Eh, los pasajes principales que demuestran la Trinidad en el Nuevo Testamento en específico están en Mateo 28:19, donde Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen que esto es glosa, pero sin embargo, este texto está en la Biblia y ha sido aceptado por todas las iglesias, o sea, la iglesia católica, ortodoxa, la iglesia protestante, toda la iglesia lo ha aceptado. Y el Señor dio poder a su iglesia también para discernir entre lo que era palabra, revelación y lo que no era revelación. Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también encontramos en la acción de Jesús esta obra trinitaria. Otro texto cúlmine es Juan, capítulo 10, verso 30, donde Jesús declara, el Padre y yo somos uno. Y aquí está enfatizando un concepto, queridos, que por favor anótenlo, entiéndanlo, grábenlo. Unidad ontológica. ¿Qué es la unidad ontológica en la Trinidad? Esta se refiere a la enseñanza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una misma esencia del ser divino. Una esencia o ser. Y aquí no se me aproblemen porque estos son términos teológicos y filosóficos. La usía. Aunque existen tres personas, ¿cierto? La hipóstasis, estas tres personas comparten la misma esencia, el mismo ser divino. En otras palabras, Dios es uno en sustancia. Nosotros somos monoteístas porque Dios es uno en sustancia, en ser, pero trino en personas. Esta idea fue fundamental en el Concilio de Nicea en el 325 aproximadamente, donde se desarrolló que el Hijo es homoousios, de la misma sustancia con el Padre. Posteriormente, el Concilio de Constantinopla, en el 381 aproximadamente, reafirmó la unidad esencial de las tres personas, declarando que el Espíritu Santo también comparte la misma naturaleza divina. Profe, Y una aquí, pregunta. dígame, Eh, ¿Era ontológica la palabra? sí, la unidad ontológica de la Ya, Trinidad, ya, eso ¿ya? es. El ontológica lo entendí por eso. Ontológica, Ya, ¿ya? gracias, gracias, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces, ojo que este término de la unidad ontológica es compartido desde la iglesia griega, de Asia y latina. Todas las iglesias afirman esto. Esto es teología cristiana pura y dura. Repito, entonces, la unidad ontológica, ¿cierto? Es que Dios en esencia es uno. Y esto está en el texto, está en Juan 10:30, donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. El problema es que, ¿cómo Jesús dice eso? Y ahí está el problema que tenían los fariseos y la gente de su época y gente después de la época de Cristo para entender esto. Porque si afirmamos un monoteísmo es que hay un solo Dios. Pero la revelación cristiana en Cristo, Jesús nos dice, el Padre y yo somos uno. Entonces, era necesario indagar cómo es esto posible. Y entonces la iglesia en sus concilios, los padres de la iglesia, tuvieron que quebrarse la cabeza, y esto en serio, explicar la Trinidad, queridos hermanos, es difícil, no es fácil. Por lo tanto, requiere todo este tiempo que nos hemos dado para poder repasar todo esto que hablamos de la doctrina trinitaria,
¿Por qué es difícil? Porque es un misterio. Pero al mismo tiempo tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia, porque aún entre este misterio Él nos ha dado luz en las Escrituras. ¿Ya? Según Karl Rahner, un teólogo católico, dice que la Trinidad habla de la Trinidad económica, es decir, cómo Dios y esta es una perspectiva de la cual siempre les he hablado, que Dios se revela en la historia. Es decir, eh, la Trinidad se ha revelado en el desarrollo de la Biblia, ¿cierto? Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, a través de la historia del hombre, como una Trinidad económica, es decir, se ha ido administrando esta revelación, ha sido una revelación creciente, ya progresiva, y ha revelado que Dios en sí mismo es trinitario. Esto implica que la unidad ontológica de Dios no es una mera abstracción, sino que refleja la acción divina de Dios en el mundo. Entonces, lo que más debemos enfatizar cuando hablamos de Trinidad es que esta es una concepción de Dios funcional para que la entendamos y la apliquemos en nuestra relación con Dios. Porque Dios se nos ha revelado de manera trinitaria y es necesario que también nosotros lo prediquemos de esta manera y también nos relacionemos con Dios de esta manera. San Agustín, utilizó la analogía de la mente humana para ilustrar la unidad ontológica de la Trinidad, la memoria, el entendimiento y la voluntad, que son tres atributos básicos de la mente humana. Y aquí, hermano, en serio, suena como medio volado, pero esto lo pensaron Agustín. Estamos hablando de un tipo que vivió en el 600 después de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros hoy nos creemos como los grandes sabios, tenemos internet, tenemos muchas cosas, pero estas personas solamente con lo que tenían en su cabeza, con mucha oración y mucha revelación, iluminación en realidad de Dios. Entonces, estas facultades, la memoria, el entendimiento y la voluntad, son distintas, pero pertenecen a un solo ser. El ser humano tiene memoria en su mente, tiene entendimiento y tiene voluntad. Son facultades distintas, pero pertenecen al mismo ser humano. Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en relación, pero comparten el mismo ser divino. Y esto viene a ser una ilustración interesante y profunda de la ontología de la Trinidad. Avanzando, otro texto que menciona las epístolas, principalmente las epístolas paulinas, Sí, desarrollan bastante. Disculpe. querido profesor. Ay, casi, Ahí, casi. ¿sí? La página está pegada con la Trinidad al principio, con la primera. Es que no estoy Ay, pasando, hermano, no estoy pasando materia así con. está, ya, perfecto. No Ya, he dicho nada. estoy exponiendo, Ok. No he dicho ya, nada. Perdón. tranquilo. Bien. Dejemos esta parte porque yo lo estoy usando más que nada para ilustrar mi exposición, ¿ya? Ahora, y aquí podemos ver la Trinidad. Se le llama el Scutum Fidei, el escudo de la Trinidad, que la explica de alguna manera. La Trinidad en unidad, es decir, Dios es coeterno, coigual, uno en esencia, poder, acción y voluntad. Esto es muy agustiniano. Entonces, aquí, como pueden ver el gráfico, y esto, hermanos, por favor, utilícenlo para enseñar, porque en serio, la iglesia, todas las denominaciones históricas lo han consagrado como una muy buena ejemplo para poder ilustrar y enseñar en la iglesia. El Padre en sí, en la visión cristiana, no es Dios. El Hijo no es solamente el Hijo Dios. El Espíritu Santo no es solamente Dios. Es el Padre, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres juntos son en unidad, son Dios. Se dan cuenta? Es decir, que uno solo no es todo Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Bien, al- avancemos. Ignacio de Antioquía, yendo a la parte patrística, se refirió a Cristo como Dios encarnado, afirmando su plena divinidad. ¿Ya? Debemos entender que la Trinidad, el primer problema de la Trinidad
en la era patrística fue distinguir entre el Padre y el Hijo. Y el problema del Hijo, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué es Cristo entonces? Entonces, Ignacio de Antioquía se refirió a Cristo como Dios encarnado, afirmando que Cristo tiene plena divinidad, ¿ya? Pero al mismo tiempo plena humanidad, 100% Dios, 100% hombre. Justino Mártir, por otra parte, en la patrística introdujo otro concepto del logos para explicar cómo Cristo podría ser Dios sin comprometer el monoteísmo. Dios es uno, ¿cierto? En esencia, pero Cristo es el logos de Dios. Cristo es la razón de Dios. Cristo, habiéndose encarnado básicamente, y en palabras muy sencillas, nos muestra a Dios de una manera que nosotros los humanos podamos entenderlo. Orígenes, por su parte, habló del Espíritu Santo como una tercera hipóstasis, ¿ya? Y estas son más o menos las discusiones principales que se estaban dando en la patrística. Luego vendrá el concilio de Nicea en el 325, que vendrá a afinar el debate. Arrio, ¿cierto? Los arrianos, Arrio sostenía que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, lo que implicaba que Jesús sería una criatura. Y esto también lo afirman, ¿quiénes lo afirman? Los testigos de Jehová, que Cristo es una criatura. Si Cristo es una criatura, no es Dios. Para confrontar esto, el concilio de Nicea proclamó que el Hijo es homoousios, de la misma sustancia con el Padre. Se desarrolló el credo niceno a raíz de esto, fue fundamental para la teología trinitaria. Y luego en el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, se terminó por añadir la divinidad del Espíritu Santo, aclarando que la divinidad del Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Entonces, si usted quisiera enseñar, hermano Víctor, cuando usted quiere enseñar y dar una charla bautismal, está el credo niceno-constantinopolitano. Si usted quiere enseñar lo básico de la fe cristiana, lo esencial de la fe cristiana está en ese credo. Y lo bueno, miren, las técnicas de catecismo que decimos nosotros desde la iglesia anglicana, eh, en los catecismos generalmente se estudian y se explican los credos porque son resúmenes muy esenciales de lo que es la fe. Entonces, en poco tiempo, usted puede explicarle a una persona las ideas generales para que puedan entrar en la fe de manera informada. Luego usted durante la predicación sistemática, los estudios bíblicos, podrá ampliar doctrina por doctrina. Pero cuando una persona se va a bautizar, generalmente necesita tener un panorama de la fe en la que está confesando, ¿ya? Entonces la teología, y finalmente la teología trinitaria fue consolidada por los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianceno y Gregorio de Nicia, que veremos ya en patrística. Para ir ya cerrando esto, San Agustín, o Agustín de Hipona, fue quien dio la síntesis más cúlmine de lo que sería, y los mejores ejemplos de lo que sería la Trinidad. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama De Trinidad. Por favor, hermanos, lo pueden conseguir gratis porque es de código libre. Léanlo, estudianlo y por favor, eh, voy a conseguírmelo para que lo puedan leer ustedes. En su libro de Trinitate o acerca de la Trinidad, utilizó la analogía que habíamos dicho, el alma humana, memoria, entendimiento y voluntad como reflejo de la Trinidad, tres funciones del mismo ser. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres aspectos, tres seres del mismo ser. Justo González explica también que la doctrina de la Trinidad, tal como se formuló en los siglos cuarto y quinto, fue el resultado de una larga lucha para comprender y expresar la fe cristiana. Entonces, esto debemos entenderlo y debemos enseñarlo. Cada doctrina que nosotros enseñamos día domingo o en una escuela dominical, muchas veces los hermanos, nosotros lo pasamos y nos olvidamos de explicar toda la lucha, toda la guerra, todas las dificultades que tuvo que pasar el pueblo de Dios para poder ir afinando su pensamiento respecto a Dios. Y aquí si pueden ver esta imagen que a mí me encanta, porque si Jesucristo es el Logos de Dios,
la razón de Dios, la mejor explicación de Dios, nos demuestra en acciones concretas en los evangelios que es Dios. Y eso, imagínense la misericordia de Dios que nos permite entenderlo en términos que podamos entenderlo. Bien, para terminar esta síntesis, debemos entender dos principios. El desarrollo de la Trinidad fue necesario para mantener la identidad cristiana ante las herejías. El desarrollo de la doctrina trinitaria es bíblica, es patrística, pero fue también necesario este pensamiento, este desarrollo del pensamiento cristiano para mantener nuestra identidad, para definir lo que es a todas luces una revelación y para clarificar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, a pesar de todo lo que hemos hablado, queridos hermanos, sigue siendo un misterio que trasciende la comprensión humana, ¿ya? Entonces, hermanos, todavía se escriben libros sobre la Trinidad, todavía se está reflexionando y repensando, porque tiene mucho de misterio, porque, hermanos, estamos hablando de Dios. San Agustín, para ir cerrando este aspecto, decía, si comprendes, no es Dios. ¿Me entiendes? Entonces siempre cuando hablemos de Trinidad vamos a estar así como, uy, pero lo comprendo completamente. Sí, lo vamos a comprender hasta donde se nos permita, pero también tenemos que entender que si lo comprendiéramos todos seríamos Dios y no lo somos. Y si lo comprendemos todo, tampoco es Dios. Y este es un espacio que debemos dar nosotros como estudiantes de teología a la humildad. Nosotros, frente a la escritura y frente a la doctrina cristiana, nuestra revelación, debemos llegar a ella con mucha humildad. Así que este ha sido el repaso con respecto a la doctrina trinitaria. Al final, voy a volver a repasar en los temas principales del test, ¿ya? Para que ustedes lleguen preparados al final de esta clase y puedan hacer su test tranquilamente. Bien, avancemos entonces. Ahí está el credo niceno. Este es un icono aquí que representa a Constantino, porque para la Iglesia Ortodoxa Constantino fue un santo. Y no los culpo. ¿Por qué? Porque, en serio, Constantino de alguna manera les permitió no ser azotados, no ser matados, no ser asesinados, y más encima promovió que la iglesia de alguna manera pudiera seguir existiendo. Imperfectamente puede ser, pero fue menos malo que la otra opción que era desaparecer. Aquí tenemos a nuestro querido San Agustín con su corazón. De hecho, esa es por eso el corazón ardiente. El corazón ardiente representa una mente entregada y ferviente junto con las emociones, mente, cuerpo, espíritu, entregadas a Dios, ferviente y llenas del Espíritu Santo. Bien, aquí están los términos, ¿ya? Los términos clásicos, por favor. Estos términos los tienen que memorizar si quieren explicar, porque son las claves para entender la teología trinitaria. El homoousios, de la misma sustancia, ¿cierto? Aquí está la definición y la fuente. Este cuadro usted después lo puede estudiar. El, eh, la hipóstasis, la persona, ¿cierto? La usía, la esencia o sustancia, que se refiere a la naturaleza divina, el logos, ¿cierto? Las personas y la sustancia. Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta, pregunta, queridos? Por favor, hable ahora, calle para siempre, ¿no? Bien, si me lo permiten, entonces ahora contemplemos esta obra de arte de Miguel Ángel, la creación de Adán. ¿Ustedes sabían que originalmente en la obra de Miguel Ángel, el, el dedo de Dios y el dedo de Adán se tocaban? En la pintura, de hecho, a la pintura, el fresco le aplicaron técnicas de rayos X y originalmente se pintó y se dibujó así, con los dedos que se tocaban. Dios toca su creación y le da vida, aliento de vida, le da el ruaj. Pero eso generó tanta controversia, tanto escándalo entre los cardenales y toda esa gente de Roma, que él tuvo que sacarlo y dejó un pequeño espacio entre Dios
y la humanidad, lo cual demuestra, si te das cuenta, ese pequeño espacio de esta pintura representa una gran distinción, una gran diferencia, un abismo entre Dios y los hombres. Pero Dios en su revelación siempre ha buscado darse a entender. Si se dan cuenta también, como pueden observar, Dios está rodeado de ángeles, ¿cierto? Y el halo, eso es como esa capa que tiene alrededor, representa el cerebro humano. Y esta también es una protesta que hacía Miguel Ángel contra el dogma de la Iglesia Católica, pero eso lo veremos en otro momento, como para dejar ahí ahí dejarlo pendiente. La antropología teológica no es simplemente un estudio del hombre, sino una reflexión sobre lo que significa el ser humano a la luz de la revelación divina. Esto lo dijo Thomas Oden en su teología sistemática, que ustedes tienen a su disposición por si acaso. Y con esta frase quisiera comenzar este aspecto de nuestro estudio. A ver, la antropología teológica es una disciplina fundamental dentro de la teología, porque en la antropología teológica no buscamos entender al ser humano por su cultura, por lo que sus productos culturales, o desde la mente del hombre, como lo hace la psicología o la filosofía. Aquí analizamos al hombre, al ser humano, ¿ya? Al ser humano, ampliando la definición, desde la mirada de Dios, desde la revelación divina. Es decir, es estudiar la naturaleza del ser humano desde la perspectiva bíblica y sistemática. En la tradición evangélica, especialmente en la tradición que compartimos todos. La comprensión de la humanidad está profundamente ligada a su relación con Dios, la imagen de Dios en el ser humano y la obra redentora de Cristo. Como afirma Oden, la antropología teológica entonces no es simplemente este estudio, es una reflexión profunda a la luz de la revelación divina. ¿Qué es la antropología entonces teológica? La antropología teológica es una rama de la teología que estudia la naturaleza, origen y propósito del ser humano. Naturaleza, origen y propósito. En relación con Dios. Wesley sobre esto enseñó que el hombre es una criatura hecha a imagen de Dios. Aquí hay un concepto que deben conocer, la imago Dei. Imago Dei, que es un concepto latino. Imagen de Dios. El hombre, para Wesley, es una criatura hecha a imagen de Dios, creada para reflejar su carácter y vivir en comunión con Dios. El ser humano fue hecho para reflejar a su creador y vivir en comunión con su creador. Eso lo vemos en Adán. Lo profundizaremos más adelante, ya así que tranquilo. A diferencia de la mente, de la visión meramente filosófica o cientificista del ser humano, la antropología teológica parte por la premisa de que comprender al ser humano requiere comprender su relación con el creador. ¿Ya? A ver si avanzamos con las... Esta es una de las definiciones que más me encanta que me la dio mi profesor. ¿Qué es el ser humano? En los filósofos griegos veremos un poco de Aristóteles, pero quería comenzar por la definición que nos da Boecio. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la persona? Es la sustancia individual de naturaleza racional. Filosofía. ¿Qué se está diciendo cuando hablamos de la sustancia individual de naturaleza racional? Se está queriendo decir que la persona ha de pertenecer a una naturaleza no accidental, es decir, no de la nada, sino sustancial, porque Boecio pensaba a la persona como un ente físico y almático y espiritual al mismo tiempo, pero también tiene una naturaleza individual. Una sustancia tiene que ver en la filosofía, en la metafísica, con el ser individual. Un individuo. Un individuo tiene una sustancia. El perro, ¿cuál es la sustancia del perro? Es perro. ¿Y qué es el perro? El perro es consecuente con su sustancia. El perro ladra, muerde y es perro. El ser humano también tiene una sustancia de ser humano y que es individual.
Y su naturaleza, a diferencia de la naturaleza del perro, es racional y necesariamente individual, no universal. Esto, hermano, es válido para Dios, los ángeles y el hombre. Dios es una persona, es una sustancia en términos filosóficos, ¿ya? Tranquilo, no me vayan a marear. Es una sustancia individual, porque Dios es un individuo, Padre, Hijo y Espíritu. El Padre es un individuo, el Hijo y el Espíritu Santo son tres individuos de la misma sustancia, son Dios. Los ángeles también son un ser, y el hombre. Entonces, la definición más clásica en la teología y en la filosofía del ser humano es que el ser humano es sustancia individual de naturaleza racional. Es un algo, es un ser, es un individuo que a diferencia de todos los individuos del reino animal, tiene una naturaleza racional. Eso lo dice la filosofía. ¿Cuáles son las características básicas de la persona humana según la filosofía? Es que es racional, tiene la capacidad de razonar, crear, transformar. Es moral, es un ente moral. Como es un ente moral, como es racional, piensa, necesita una moral. Y esa moral, que tiene que ver con la libertad, porque es un ente que piensa, es individual y es libre, también el ser humano tiene la capacidad de conocer y distinguir entre el bien y el mal, y elegir también el hacer el bien. También tiene pasiones, sentimientos, emociones, también conoce la existencia de un ser superior, también es un ser social y educable. La persona humana, según Aristóteles, y ojo que la definición aristotélica ha sido muy celebrada por el cristianismo clásico. Ojo con esto. ¿Qué somos los seres humanos? Una sustancia primera. Entonces somos materia y forma. Somos un algo diferente a todo lo demás. Eso somos, una sustancia humana, somos algo, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. ¿Qué nos distingue como seres humanos? Nuestra alma racional, que se orienta a lo inteligible. Ojo que Aristóteles no es cristiano, por eso habla en términos especulativos, pero si lo cristianizamos, ¿cierto? Entendemos que nuestra alma racional se orienta hacia Dios, y eso lo dirá después, siglos después, milenios después lo dirá Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el fin último del ser humano? La felicidad. Y aquí hay un tema que es muy práctico. ¿Qué es lo que busca Dios del ser humano? Y aquí, hermano, ¿por qué es tan importante la antropología teológica? Porque si no entiendo al hombre a la luz de la revelación divina, terminaré diciendo burradas como algunos dicen hoy, el ser humano está hecho para adorar a Dios, mañana, tarde, noche, adorar, adorar, adorar. No, otros dicen, el ser humano está hecho para ser próspero y próspero y próspero y próspero. No, el ser humano está hecho para humillarse. ¿En serio? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es que seamos felices. Jesús dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y Aristóteles, siendo un filósofo griego, no cristiano, entendía este principio. El fin del ser humano es la felicidad. El pecado nos constriñe. El pecado nos roba la felicidad, nos roba la comunión con Dios. El fin del ser humano es ser feliz. Nuestra comprensión del ser humano afecta directamente cómo entendemos la salvación y la necesidad de la gracia divina. Porque si yo afirmo que el ser humano está hecho para adorar a Dios, un ejemplo, entonces, ¿cuál es la salvación de ese ser humano? ¿Está en la adoración? Entonces, Cristo llegó para que nosotros cantáramos música de alabanza de la mejor calidad, de premium, o sea, fuera del worship, ¿no hay salvación? Volvamos a reformular la pregunta.
Si el ser humano es un ser orientado hacia la postración, humillación, porque básicamente es una basura, como lo plantea el calvinismo, del nuevo calvinismo, de Paul Washer y toda esa gente. Entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Dejar de ser basura? Por eso, entender al ser humano a la luz de la revelación divina, de la palabra de Dios, es capital, porque va a afectar nuestra soteriología, va a afectar nuestra predicación y nuestra práctica cristiana. Porque si entendemos mal la salvación al ser humano, no entenderemos bien la salvación y no entenderemos la necesidad de la gracia divina y cómo actúa y opera en los seres humanos. ¿Me entienden? Es importantísimo. eh, la importancia de la antropología teológica es esa. Si yo no entiendo qué es el ser humano y no me acerco al misterio de lo que quiso Dios con el ser humano, yo pecaré como pastor, yo pecaré como ministro. Yo no podré entender, yo no podré predicar correctamente. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. La iglesia se niega, los predicadores pentecostales, evangélicos de muchas denominaciones, se niegan, son ajenos, se hacen ajenos del humano. Pero nosotros estamos orientados hacia el humano. Dios se humanó en Cristo. Y en esa acción, según Filipenses 11, hubo una kenosis. La palabra kenosis apunta a que Dios se apocó, se hizo poco, se rebajó para hacerse como nosotros, pero aunque se haya rebajado Dios, Cristo, se hizo como y vio a bien hacerse como tú y como yo, asumir los problemas que tú y yo tenemos. Jesús nació, estuvo en una matriz, Jesús bebió del pecho de su mamá, a Jesús le sacaron los chanchitos, le cambiaron los pañales. Jesús fue tentado en todo como tú y como yo, solamente con la diferencia que Él fue sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profundidad de por eso es importante entender la visión bíblica del ser humano, porque es la visión correcta. Recordemos que el estándar del ser humano, lo que Dios busca de nosotros, es que nos asemejemos a Cristo. Dios quiere que seamos como su Hijo, porque es el metro del varón y la varona, es la estatura de la humanidad perfecta. Si nosotros erramos al entender esto, si nosotros negamos la humanidad, si hablamos, ay, este es carnal, ay, este es espiritual, pero el problema es que la visión bíblica nos dice que eso no existe. La visión bíblica nos dice que el ser humano es una ejad, es una sustancia, es algo que tú no puedes separar lo espiritual de lo material. Y Dios, como lo hemos dicho en otras clases, viene a redimir nuestro ser completo en Cristo. Errar en la visión correcta del ser humano nos hace alienarnos a nosotros mismos, nos hace no reconocer también nuestra debilidad, nuestra condición vulnerable en esta existencia. Queridos hermanos, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que sus ministros y ministras se plantean como estatuas terminadas, como estatuas hechas de mármol, algo que no cambia. Se han dado cuenta que la iglesia, ay, este cambió, es malo. Mentira. Es parte de la naturaleza humana cambiar. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. Ay, este otro cambia de opinión, es parte de la vida. Ay, este otro, ¿cómo puede ser que peque, que peque, que peque? Porque somos vulnerables. Y el día de mañana nos enfermamos y quizás morimos y esperaremos la resurrección. Por eso es capital para nosotros que nos preparamos para el ministerio que nada de lo humano nos sea ajeno. Y esta es la introducción a la antropología teológica, queridos. Voy a dejar de grabar, ¿ya?